Yo soy Gato Narrador y hoy leeremos. Mi novio destruyó la vida de mi padre usando secretos que yo misma le conté y ahora me odian a mí. Hace 3 días estaba sentada en la oficina de abogados leyendo los cargos criminales contra mi padre mientras los periodistas golpeaban las ventanas del edificio como si fuéramos criminales de guerra. El papel temblaba en mis manos cuando leí fraude corporativo, malversación de fondos, conspiración. Mi teléfono vibró con un mensaje que cambiaría todo. Lo siento, pero era necesario. Tu padre arruinó la vida de mi familia hace 15 años, Mateo. Mi Mateo. El hombre que me había robado el corazón en un café hace 8 meses, que conocía mis chistes internos, que me compraba flores todos los viernes, el mismo que acababa de destruir a mi familia. Salí corriendo de esa oficina como una loca. Los periodistas me gritaron preguntas que no podía procesar. ¿Sabía usted sobre las actividades de su padre? ¿Es cierto que está involucrada en el esquema? Subí a mi coche y manejé directo al departamento de Mateo. Necesitaba respuestas. Necesitaba que me dijera que todo era un malentendido horrible. Cuando llegué, él ya me estaba esperando, como si supiera que iría. Eso debería haberme alertado, pero yo solo podía pensar en obtener explicaciones. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, le grité apenas abrió la puerta. ¿Cómo pudiste hacerle esto a mi familia? Mateo me miró con una calma que me heló la sangre. No era la mirada del hombre del que me había enamorado. Era la mirada de un extraño. Siéntate, Sofía, hay muchas cosas que necesitas saber. Y entonces me contó la verdad, toda la puta verdad. Me dijo que se llamaba Mateo Mendoza, hijo de Ricardo Mendoza, el ex socio que mi padre había traicionado y arruinado hace 15 años. Me explicó cómo había planificado acercarse a mí durante meses, cómo había estudiado mis rutinas, mis lugares favoritos, hasta que finalmente coincidimos en ese café. Cada secreto que me contaste sobre los negocios de tu familia, me dijo con esa voz que antes me tranquilizaba y ahora me aterrorizaba. Cada conversación sobre las cuentas offshore, cada detalle sobre las inversiones, todo sirvió para construir el caso que destruiría a tu padre. Me explicó cómo había grabado nuestras conversaciones, cómo había documentado cada información que yo le había dado sin saberlo. Yo, que pensaba que estaba compartiendo mi vida con el amor de mi vida, en realidad estaba entregando munición para destruir a mi propia familia. ¿Todo fue mentira?, le pregunté, las lágrimas corriendo por mi cara. ¿Todo este tiempo? No todo, me dijo, y por un momento vi un destello del Mateo que creía conocer. Pero la venganza era más importante. Volví a casa de mis padres como un zombi. No podía procesar lo que acababa de pasar. Me senté en mi antigua habitación, mirando las fotos familiares, tratando de entender cómo había sido tan ciega, tan estúpida. Cada momento con Mateo ahora se veía diferente. Cada pregunta aparentemente inocente sobre el trabajo de papá, cada interés en nuestras vacaciones familiares, todo había sido calculado. Mi madre me encontró ahí, perdida entre los recuerdos. ¿Por qué estás tan alterada, mi amor?, me preguntó, sentándose a mi lado. Sé que lo de tu padre es difícil, pero... ¿Mamá? La interrumpí. ¿Conoces a alguien llamado Ricardo Mendoza? El color se le fue de la cara inmediatamente. Se quedó en silencio por un momento que se sintió como una eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué preguntas por él?, me dijo con voz temblorosa. Mateo mencionó ese nombre. ¿Quién es? Mi madre comenzó a llorar. Ahí mismo, sin previo aviso, se quebró completamente. Ay, Dios mío, sollozó. Sofía, yo sabía sobre Ricardo y también ayudé a falsificar algunos documentos hace años. Tu padre me dijo que era para proteger la empresa, para protegerte a ti. Mi mundo se volvió a desmoronar. ¿Mi madre también? ¿Qué más no sabía sobre mi propia familia? Nos abrazamos en silencio y ella preparó té, como siempre hacía cuando algo estaba mal. Nos sentamos a hablar con más calma, aunque calma es relativo cuando tu vida entera resulta ser una mentira. Si vas a juzgarnos, me dijo finalmente, mejor que sepas toda la verdad sobre lo que hizo Ricardo antes. Me entregó una caja polvorosa llena de documentos viejos, facturas, estados de cuenta, correspondencia. Mientras los revisaba, una imagen completamente diferente comenzó a formarse. Ricardo Mendoza no había sido la víctima inocente que Mateo me había pintado. Los documentos mostraban que había estado robando dinero de la empresa sistemáticamente
y que planeaba huir con los ahorros de todos los empleados. Mi padre lo había descubierto y lo había expuesto, pero Ricardo ya había involucrado a gente inocente en sus esquemas. Tu padre no tuvo opción, me explicó mamá. Si no lo exponía, 30 familias se habrían quedado sin nada, pero esto solo complicaba más las cosas. Ahora tenía dos versiones completamente contradictorias de la misma historia. ¿A quién debía creer? Salí a caminar al parque donde jugaba de niña, tratando de ordenar mis pensamientos. Todo se sentía surrealista. Hace una semana mi mayor preocupación era si Mateo y yo deberíamos mudarnos juntos. Y aquí estaba, descubriendo que ni siquiera sabía quién era realmente. Mi teléfono sonó. Era Mateo. Necesitamos vernos, me dijo. Hay algo más que necesitas saber sobre tu familia. Una parte de mí quería colgar y bloquearlo para siempre, pero otra parte necesitaba respuestas. Accedí a encontrarnos en un café del centro. Cuando llegué, él ya estaba ahí con una laptop abierta. Se veía cansado, como si tampoco hubiera dormido. Antes de que digas algo, comenzó. Necesitas ver esto. Me mostró grabaciones de video. Mi padre, en lo que parecía una reunión de negocios, hablando con otros empresarios. Al principio no entendí por qué me estaba enseñando esto, pero entonces escuché lo que decía. La niña es demasiado ingenua. Oí la voz de mi padre. Nunca entendería los negocios reales. Es mejor mantenerla al margen. Siguieron más clips. Mi padre, riéndose con otros hombres sobre cómo yo era útil pero limitada, cómo necesitaba protegerme de la realidad porque no tenía la dureza necesaria para este mundo. Cada palabra era como una puñalada. Mi propio padre, el hombre que siempre me había dicho que era inteligente y capaz, hablando de mí como si fuera una niña tonta. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté, aunque mi voz sonaba rara, como si viniera de muy lejos. Tengo mis fuentes, me dijo Mateo. Tu familia no es lo que parece, Sofía. Regresé a mi departamento sintiéndome traicionada por absolutamente todos. Pedí comida china y traté de ver una película, cualquier cosa para distraer mi mente de esta pesadilla. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mateo diciéndome que todo había sido una mentira, o escuchaba la voz de mi padre hablando de mí como si fuera una idiota. Mi mejor amiga, Carmen, llegó sin avisar como siempre hace cuando siente que algo anda mal. Vi las noticias, me dijo abrazándome, y he estado investigando por mi cuenta después de que me contaste lo de Mateo. Carmen trabaja en tecnología y es básicamente una detective natural. Si alguien podía ayudarme a desenmarañar esta locura, era ella. Sofía, me dijo muy seria, necesitas ver esto. Me enseñó fotos en su teléfono, fotos de Mateo, tomadas desde lejos, con zoom, pero definitivamente él. Y eran de casi un año atrás, antes de que supuestamente nos conociéramos en el café. Ha estado siguiéndote desde hace casi un año, me explicó Carmen. Mira las fechas. Aquí está afuera de tu oficina. Aquí en el supermercado donde haces compras, aquí en tu clase de yoga. Era escalofriante ver mi vida documentada por alguien que se haría pasar por mi novio meses después. En una de las fotos, Mateo estaba hablando con otro hombre que no reconocía. ¿Quién es ese?, le pregunté. Carmen había pensado lo mismo y había usado reconocimiento facial en redes sociales. Se llama Dr. Fernando Silva. Es un investigador privado que trabaja para un bufete de abogados especializado en recuperación de activos. Cada revelación era peor que la anterior. Esto no era solo venganza personal, era algo más grande, más organizado. Carmen, le dije, creo que necesito hablar con mi padre. El viaje en autobús al penal me dio tiempo para preparar mentalmente todas las preguntas que tenía. ¿Sabía sobre Mateo? ¿Cuánto de lo que me había dicho mi madre era verdad? ¿Realmente había hablado de mí de esa manera tan despectiva? Pero por más que trataba de prepararme, nada me preparó para ver a mi padre en esa sala de visitas. Se veía demacrado, envejecido 10 años en las últimas semanas, pero cuando me vio, sonrió. Esperaba que vinieras, me dijo. Hay algo importante que debo contarte. Papá, necesito que me digas la verdad sobre todo, le dije sin preámbulos. Sobre Ricardo Mendoza, sobre Mateo, sobre todo. Mi padre me miró fijamente por un momento. Sofía, me dijo finalmente. Yo también sabía sobre Mateo desde hace meses. Contraté a alguien para investigarlo cuando noté que hacía demasiadas preguntas específicas sobre nuestros negocios. Mi corazón se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Dejé que siguiera porque quería saber hasta dónde llegaría. Necesitaba entender quién estaba detrás de él y qué tanto sabían. ¿Me usaste como carnada?, le grité, sin importarme que estuviéramos en una sala llena de gente.
Sabías que me estaba manipulando y no me dijiste nada. Pensé que podía protegerte y resolver esto al mismo tiempo, me dijo, pero su voz sonaba débil. No sabía que llegaría tan lejos. Salí de ahí más confundida que nunca. Manejé hasta un café en el camino de regreso, tratando de procesar que mi propio padre me había usado conscientemente como carnada en su juego de ajedrez empresarial. Y ahí estaba Mateo, esperándome. Sé que hablaste con tu padre, me dijo. Ahora necesitamos hablar nosotros. No tengo nada que hablar contigo, le dije. Pero él se sentó de todas maneras. Mi plan original era diferente, me confesó, pero me enamoré de ti realmente. Ahora quiero abandonar la venganza, pero mis socios no me van a permitir. Están amenazando a mi hermana. Me mostró fotos de una chica joven, tal vez de 16 años. Se parecía a él. ¿Qué socios?, le pregunté. La gente que está realmente detrás de esto. Yo solo era la cara visible. Su teléfono sonó en ese momento. Era una videollamada. En la pantalla apareció la imagen de la chica de las fotos, atada en lo que parecía ser un cuarto oscuro. Una voz distorsionada habló desde el teléfono. Tienen 24 horas para conseguir los códigos de acceso a las cuentas offshore de la familia Rivera, o la hermana de Mateo desaparecerá permanentemente. Ahora sí que estaba en una película de terror, pero no tenía los códigos que pedían, ni siquiera sabía si existían. Solo tu madre los tendría, me dijo Mateo. Es la única que está en las cuentas junto con tu padre. Fuimos a casa de mis padres, pero cuando llegamos, encontramos la puerta abierta y la casa vacía. Había señales de lucha en la sala, una lámpara rota, cojines tirados, el teléfono descolgado. En la mesa de la cocina había una nota. Ahora tenemos a dos. Los códigos o ninguna de las dos mujeres vuelve a casa. Llamé a mi padre desde el teléfono de la casa. Le expliqué la situación y él accedió a ayudar. Pero me dijo que necesitaba que yo fuera al banco con mi identificación porque las cuentas requerían autorización de 2 miembros de la familia. En el banco, el gerente revisó nuestras identificaciones y comenzó el proceso. Pero entonces nos informó que las cuentas habían sido congeladas esa mañana por orden judicial federal. Y fue ahí cuando me di cuenta de todo. Mi padre, Mateo, los supuestos secuestradores, todos estaban trabajando juntos. Todo había sido una trampa elaborada para hacer que yo accediera voluntariamente a transferir dinero a una cuenta que pensaba que era para el rescate, pero que en realidad era parte de un esquema mucho más grande. Mateo, le dije muy calmada, tu hermana nunca estuvo en peligro, ¿verdad? Él no me respondió, pero su cara lo dijo todo. Salí del banco, sintiéndose completamente rota. Me senté en las escaleras de mármol, tratando de entender que absolutamente todos en mi vida me habían traicionado. Mi padre, mi novio, incluso mi madre estaba involucrada en algo turbio. ¿En quién podía confiar? Carmen me encontró ahí. Te he estado buscando por todas partes, me dijo. Tengo información que va a cambiar todo. Me llevó a su coche y me mostró más investigación en su laptop. La hermana de Mateo nunca existió, me explicó. Las fotos que te mostró son de una actriz de stock. Busqué la imagen en Google y aparece en bancos de fotos. ¿Qué? ¿Y tu madre está bien? Está escondida en casa de tu tía Rosa porque has estado sin responder sus llamadas desde ayer. Llamé a mi madre inmediatamente. Efectivamente, estaba en casa de tía Rosa, preocupada porque no sabía nada de mí. ¿Por qué no me contestabas el teléfono?, me preguntó. Pensé que te habían secuestrado, le dije, y le expliqué todo lo que había pasado. Ay, mi niña, me dijo. Ven para acá ahora mismo. Nos reunimos en casa de tía Rosa para planificar cómo exponer a todos los involucrados. Decidimos que la mejor estrategia era hacer que Mateo confesara todo, grabándolo mientras yo fingía que accedía a ayudarlo. Carmen configuró una aplicación de grabación en mi teléfono y practicamos lo que le iba a decir. Me encontré con Mateo en su departamento esa noche. Está bien, le dije. Voy a ayudarte. Pero necesito saber exactamente quién está detrás de esto y cuál es el plan completo. Y Mateo, creyendo que finalmente me tenía donde quería, comenzó a confesar todo. No solo el plan de venganza original, sino que también reveló algo que no esperaba. Su padre real no era Ricardo Mendoza. Ese era el nombre de su padre adoptivo, que había sido cómplice de un esquema mucho más grande de lavado de dinero que involucraba a políticos y empresarios de alto nivel. Todo este tiempo pensé que tu padre había arruinado a mi familia, me dijo, pero mi padre adoptivo me mintió. Tu padre en realidad trató de proteger a los empleados cuando mi padre adoptivo quiso robar sus pensiones. La grabación capturó todo. Confesó cómo había sido manipulado por una red criminal más grande, cómo me había usado, y cómo toda la operación era para acceder no solo al dinero de mi familia, sino para chantajear a otros empresarios usando la misma estrategia.
Al día siguiente entregué las grabaciones a las autoridades federales. Me quedé en la sala de espera del FBI durante horas mientras procesaban la información. El agente a cargo me explicó que la información que había proporcionado había destapado una red de corrupción que involucra a políticos y empresarios de alto nivel. Mi testimonio no solo iba a liberar a mi padre de los cargos falsos, sino que expondría que yo había sido víctima de una operación de inteligencia criminal que me había estado manipulando durante años para acceder a información financiera confidencial. Señorita Rivera, me dijo el agente, usted ha sido víctima de lo que llamamos ingeniería social criminal avanzada. Esta red lleva años perfeccionando estas técnicas. Me explicó que yo era solo una de muchas víctimas, que habían usado tácticas similares con hijas e hijos de otros empresarios, creando relaciones falsas para acceder a información privilegiada. Su caso va a ayudar a desmantelar toda la operación, me aseguró. Y esa es básicamente toda la historia hasta ahora. Han pasado 6 meses desde entonces. Mi padre fue exonerado completamente y ahora trabaja como consultor ayudando a otras empresas a protegerse de este tipo de fraudes. Nuestra relación familiar está sanando lentamente. Tuvimos que ir a terapia familiar porque la confianza estaba muy dañada, pero estamos progresando. Mateo y sus cómplices fueron condenados. Él recibió 8 años por fraude, extorsión y conspiración criminal. La red más grande sigue siendo investigada, pero al parecer mi testimonio fue clave para comenzar a desarticularla. Yo comencé terapia individual porque, honestamente, después de todo esto no sabía en quién confiar, ni siquiera en mí misma. Mi terapeuta me está ayudando a reconstruir mi capacidad de confiar en mi propia perspectiva y en otras personas. La semana pasada testifiqué en el juicio final. Fue difícil ver a Mateo ahí, sabiendo que parte de lo que sentí por él fue real, pero que él lo usó para destruir mi vida. Cuando terminé de testificar, él me pidió hablar conmigo en privado. Lo siento, me dijo. Realmente, me enamoré de ti, pero al principio, la venganza parecía más importante que cualquier otra cosa. No importa ya, le respondí. Espero que encuentres la manera de sanar del daño que te hicieron, pero no va a ser conmigo. Y ayer, algo que nunca pensé que haría. Un compañero de trabajo me invitó a cenar y le dije que no. No porque no me parezca atractivo o porque no quiera volver a salir con alguien eventualmente, sino porque me di cuenta de algo importante. Necesito conocerme a mí misma antes de conocer a alguien más, le dije, y me sorprendió lo bien que se sintió decirlo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que estoy tomando una decisión desde un lugar de fortaleza, no de miedo o confusión. Estoy aprendiendo a confiar en mi propia voz interior nuevamente. Si hay algo que aprendí de todo esto es que las personas pueden ser más complicadas de lo que parecen, que a veces la gente que amamos puede lastimarnos profundamente y que está bien tomarse el tiempo necesario para sanar antes de volver a abrir el corazón. Ahora mismo estoy enfocada en reconstruir mi vida paso a paso, en mis propios términos. ¡Ah! ¡Qué fascinante espectáculo de la condición humana acabamos de presenciar! Una joven que descubre que su realidad completa era una elaborada construcción de mentiras, manipulaciones y traiciones familiares. Como si la existencia misma fuera un guión mal escrito donde cada personaje tiene motivaciones ocultas y agenda propia. Es particularmente delicioso observar cómo Sofía evolucionó de víctima ingenua a superviviente empoderada, aunque uno no puede evitar preguntarse si realmente ha aprendido la lección o simplemente está interpretando un nuevo papel en el mismo teatro de engaños. Después de todo, cuando toda tu realidad resulta ser una mentira, ¿cómo distingues la autenticidad del siguiente acto bien ensayado? Dime, querido oyente, ¿crees que Sofía realmente ha encontrado su voz auténtica o simplemente ha aprendido a ser más cuidadosa en elegir a sus próximos manipuladores?